Buenas tardes. Le damos la cordial bienvenida al tercer foro Viernes sin Censura, organizada por la bancada Perú Libre. En esta oportunidad tocaremos el tema peaje o pillaje, revisión y renegociación de concesiones viales. El vocero oficial de la bancada, el doctor Waldemar Cerrón Rojas, nos brindará el saludo de bienvenida. Adelante, doctor. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Una vez más, en nuestro espacio político, cultural, me siento muy halagado al estar con grandes personalidades y sobre todo con ustedes que viernes a viernes nos acompañan, y siempre pues les vamos a dar un fuerte voto de aplauso a ustedes por su constancia y permanencia. Saludar a la doctora Noelia Cuya, quien nos acompaña en los aspectos legales, al doctor Juan Guerrero, a la segunda ponencia del doctor David Mujica, para quienes pido fuerte voto de aplauso, por favor. Para nuestros panelistas, tenemos al doctor Ricardo Pareja, fuerte voto de aplauso también, por favor. Para Cine Román, fuerte voto de aplauso. Y son temas que estamos tratando los viernes que generan el debate, ¿no? La discusión sobre la estructura política, de cómo los ricos se van haciendo más ricos y los pobres o desaparecen o nos contentamos con algún estipendio, algún beneficio mínimo. En sí, la revisión y renegociación de las concesiones viales es un tema muy importante, es un tema vital, como ya lo van a explicar seguramente los ponentes y también los panelistas. A nombre de la bancada de Perú Libre, Fuerza Nacida del Pueblo, de sus fundadores, de su líder, en este caso el doctor Vladimir Cerrón, y la bancada de congresistas que estamos llevando adelante, así como los asesores y quienes están en el quehacer político, le damos la más cordial bienvenida a este gran certamen. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Waldemar Cerrón Rojas, vocero oficial de la bancada Perú Libre, pero también queremos agradecer al panelista Fernando Arce Alvarado por su presencia. Gracias. También queremos agradecer en este momento al señor Bartolomé Emilio Cuevas, director general de programas proyectos de transporte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y también al señor Javier Hervías Concha, coordinador de la Dirección de Inversión Privada del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. A continuación, nuestro primer panelista, el arquitecto Juan Miguel Guerrero Orbegoso, magíster en gestión pública, analista senior con amplia experiencia empresarial a nivel directoral y gerencial en el sector construcción, de actividades públicas y privadas. También es especialista en el área de investigación de actividades gubernamentales, desarrollando sistemas, los focos a investigar en las adquisiciones y contrataciones del Estado, obras en especial, así como la identificación de los eventos durante el desarrollo de las obras. Recibimos al arquitecto Juan Miguel Guerrero con fuertes aplausos, por favor. Ok, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Quisiera primero agradecer a la bancada de Perú Libre y a su vocero por esta invitación. Me parece que es un evento trascendental. Ahora vamos a ver en la presentación que este es un tema que no es de hoy día. Es un tema que lleva 11 años
Por eso es que pretende perennizarse hasta el año 2049. Entonces es importante que todos conozcamos exactamente lo que sucede dentro de este evento para que podamos recuperar nuestra capacidad de indignación. Lo que sucede con los peajes no sucede en ninguna parte del mundo. Entonces tenemos que poner manos a la obra y yo felicito estos viernes sin censura que nos van a permitir conocer este tema. Entonces, existe en el mundo una... correcto, existe en el mundo una agencia técnica de ingeniería que evalúa las congestiones en las ciudades de todo el mundo. La agencia se llama TomTom y es holandesa. La agencia TomTom ha hecho para el año 2020 una encuesta entre 416 ciudades del mundo. Lima es la que tiene el puesto 15 en la mayor congestión en el mundo. O sea, solamente hay 14 ciudades más congestionadas que Lima. Y para hacer ese examen, justamente en la página web de TomTom, vemos que utiliza los datos de las carreteras que están concesionadas con peajes. O sea, tenemos la congestión más grande del mundo después de haber manejado durante 11 años estos contratos. Ahí está el ranking, ese es el ranking. ¿Cómo hemos manejado estos peajes durante estos 11 años? ¿En qué consisten las concesiones? Son dos concesiones. Comenzó una como línea amarilla y la otra como rutas de Lima. Entre las dos concesiones toman 139.6 kilómetros. O sea, entre las dos concesiones estamos hablando de concesiones, no estamos hablando de construcción. Hay 139 kilómetros comprendidos en los contratos. De esos 139 kilómetros comprendidos en los contratos, ¿cuánto es de carretera nueva? Solamente 28 kilómetros. Imagínense, de esa concesión solamente hay 28 kilómetros de construcción nueva. Y bueno, y ahí están todos los datos que vamos a explicar. Antes de que se firmaran los contratos, los peajes el 100% los cobraba la municipalidad. Después de firmados los contratos, la municipalidad cobra en promedio el 5.5% y los concesionarios cobran el 94.5%. Esto es una desproporción pues, es que para cualquier funcionario público no puede pasar desapercibido. Bien, aquí vamos a ver la recaudación de las concesiones. Desde el año 2013 hasta el año 2021, Lima Expresa, que es el nombre de la concesión Línea Amarilla, ha cobrado de peajes, o sea, de lo que pagamos nosotros a la hora de pasar por cada caseta, ha cobrado 2.598.7 millones de soles. 2.598 millones de soles. Y Rutas de Lima ha cobrado 1.967 millones de soles. En total, las dos concesiones han cobrado 4.565 millones de soles de peajes. En Lima metropolitana. No estamos hablando ni siquiera de Lima provincial, estamos hablando únicamente de Lima metropolitana. Entonces, eso equivale a 1.235 millones de dólares. O sea, ya los concesionarios han cobrado 1.235 millones de dólares. Estos datos son datos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de su institución llamada Invermet, y son datos obtenidos hace 3 días. O sea, son los más actualizados posibles.
y los contratos van a terminar en el año 2046 y en el año 2049. Ya cobraron 4.565 millones de soles y los contratos duran hasta el año 2049. Entonces, hay que hacer algo. Esto tiene que parar. Tiene que parar. Esto no puede ser posible. No puede ser posible que nosotros, como ciudadanos peruanos, permitamos semejante barbaridad, porque es una barbaridad lo que pasa. Bien, pero ¿cuánto es la inversión del concesionario en este momento? Según la propia municipalidad y con los datos que les comento, la línea amarilla, que también se llamó Vía Parque Rímac y que ahora se llama Lima Expresa, ha invertido 420 millones de soles y un pico, de dólares, perdón, y un pico. Miren, una obra de 420 millones de dólares, pues, debería ser notoria dentro de la ciudad. ¿Dónde está una inversión de 420 millones de dólares en esa obra? Obviamente, en los documentos. Entonces, hay que revisar esos documentos. Ahora, ¿cuál es la inversión en Rutas de Lima? 251 millones de dólares. El total de la inversión, 672 millones de dólares sin IGB, porque la recaudación de peajes también es sin IGB. Fíjense, dijimos en la lámina anterior que la recaudación de peajes superó los 1.200 millones de dólares. Pues bien, eso significa que con lo que han avanzado hoy día los concesionarios, ellos tienen una utilidad bruta de 562 millones de dólares en este momento. 562 millones de dólares. Y eso es una cosa inaudita. Es inaudito porque somos la ciudad número 15 de tráfico de 461 ciudades. O sea, ¿cuál ha sido el beneficio que la ciudad ha obtenido por suscribir esos contratos? Ahora, ¿cómo se reparten los beneficios? Del periodo 2013 al 2021, Lima Expresa, de todo lo que cobró, se queda con 2.416 y le da, en soles, 2.416 millones de soles, y le da a la municipalidad 181 millones de soles. Y Rutas de Lima, de todo lo que cobra, todo lo que ha cobrado, se queda con 1.888 millones y le da a la municipalidad 78 millones. Ahí hay una desproporción, también se nota claramente que hay una desproporción. Pero ¿qué va a pasar de aquí al año 2049? Desde el año 2013, perdón, hasta el 2049. En el caso de Lima Expresa, la proporción matemática simple, sin ningún tipo de progresión, ni considerar alzas en las tarifas de peajes, ni nada. Simple, una progresión simple. Lima Expresa va a llegar a cobrar 11.250 millones de soles. De esos, 10.462 son para la concesionaria y 787 para la municipalidad. En el caso de Lima Expresa, sucede lo mismo. De 9.800, 9.400 se queda la empresa y 392 le da a la municipalidad. Todas estas cifras, todas las cifras, son cifras de Invermet, de la propia Municipalidad de Lima. Entonces, estamos hablando que para el periodo de 2013 a 2049, estaríamos hablando de 25.615 millones. Pero, ¿saben qué? A esos números, yo los he puesto así para poder hacer una conversación amigable, ¿no? Pero le faltan, a todos esos números le faltan 6 ceros. 6 ceros. Es una barbaridad, son números inescribibles. Pero eso está sucediendo en los peajes. Ahora, hasta ahí ya más o menos lo que son los números de las concesiones. Pero ¿qué cosa ha pasado? ¿Qué entidades intervienen? Intervienen todas las que están acá. Nosotros, como instituto, para poder obtener toda la información, hemos recurrido a todas estas entidades. En esta primera hoja que aparecería acá a la izquierda, ahí quisiera que se estuviera, pero va a seguir avanzando seguramente. ¿Y saben lo que es eso? Esa es una denuncia penal.
una denuncia penal que presenta el suscrito en el año 2009. Al día siguiente que se publicó la buena pro de esa obra. Entonces yo, al darme cuenta de que Línea Amarilla tenía un presupuesto de 570 millones de dólares y que eso era algo imposible, entonces yo presenté mi denuncia penal. Esa denuncia en el año 2009 la archivaron, pero recién después de casi 8 años se reactivó en el Ministerio Público y bueno, ahora hay algunos movimientos respecto a eso. Ahora, nosotros hemos venido trabajando desde justamente del año 2009 en todas estas situaciones y donde hemos podido, hemos tratado de exponerlo. Hemos salido en Cuarto Poder, hemos ido a estaciones de radio, hemos ido a Willax, a PBO, hemos ido a Expreso, a Exitosa. O sea, donde hemos podido, hemos expuesto esta situación, pero lamentablemente, congresista, esto ha caído en saco roto. Y no sabe usted la satisfacción que tengo de estar en este foro en este momento. Porque sé que de aquí van a hacer una posición para terminar con esto y no esperar que lleguemos al año 2049 en estas situaciones. Ahora, esto es lo que hicimos respecto de la prensa, pero también hicimos movimientos con la comunidad. Siempre nos hemos opuesto a que esto continúe, pero lamentablemente no ha habido, digamos, de parte del Estado una respuesta adecuada, ¿no? Ahí están, esto es en Puente Piedra, las marchas que se organizaron, la gente de Puente Piedra sumamente afectada por los peajes. Había personas que tenían que pagar peaje para entrar a su casa. Una barbaridad, realmente una barbaridad. Entonces, y que llegó también, esto llegó al extremo en que los pobladores llegaron a quemar la caseta. Pero bien, ya esos fueron los movimientos, los movimientos sociales, digamos, que se hicieron, y hubo noticias internacionales respecto de eso. Bien, entonces ahora vamos a hablar de por qué razón todos los números de las concesiones no cuadran. Los números de las concesiones no cuadran por lo siguiente. En el Perú, el Ministerio de Transportes, creo que hay representantes acá del Ministerio de Transportes, es quien maneja la red vial nacional. La red vial nacional tiene dos tipos de carreteras: las carreteras que administra la red vial nacional y las carreteras concesionadas. Pero aún así, los dos tipos de carreteras, aunque no hay digamos una norma que especifique exactamente la distancia que tiene que haber entre caseta y caseta de cobro, la usanza en todas las carreteras del Perú es que más o menos la distancia entre casetas debe ser entre 80 y 100 kilómetros por cada caseta. Entonces, esto significa que la concesión, como les comenté hace un momento, tiene 139 kilómetros. Entonces, en la concesión de 139 kilómetros, de acuerdo a cómo están distribuidas las casetas de cobro de peaje en todo el Perú, solamente deberían haber dos. Solamente deberían haber dos. ¿Y cuántas hay? Hay 18. O sea, ni siquiera 3, ni siquiera 4. No, con 4 estarían siendo el 100% más de lo que debería haber. Pero no, hay 18 casetas de peaje, de cobro de peaje. La tarifa en una concesión ha subido 90%. ¿Dónde hay una inflación de 90% en el Perú? Y en la otra, 175% ha subido. ¿De dónde han sacado la tasa de inflación? Esas tarifas, por si acaso, se reajustan con el índice de precios al consumidor y con la tasa de cambio. Es una locura. O sea, ¿cómo va a resultar eso si eso no se refleja en la realidad?
Bueno, este es un cálculo de una recaudación proyectada. ¿Por qué? Y por eso les hice la acotación hace un ratito de que el cálculo de la recaudación hasta el fin del contrato la estamos haciendo aritmética, con una progresión aritmética simple, no con lo que va a suceder. Porque si nosotros revisamos los estados financieros auditados de los concesionarios y hacemos una proyección de cómo ha ido incrementándose la recaudación año tras año y la proyectamos hasta el año 2049, la cifra se vuelve inmanejable. Entonces, con la recaudación de estas concesiones, ¿qué podríamos haber hecho? Una hidroeléctrica. Miren, deberíamos tener una hidroeléctrica en Lima. O podríamos haber hecho otro aeropuerto. También podríamos haber hecho otro aeropuerto. O podríamos haber hecho otro tramo del tren eléctrico, tranquilamente. Entonces, aquí hay un problema que en este caso se refiere a los peajes de estos dos contratos. Pero en términos generales, el problema es de todos los contratos de peajes a nivel nacional. Todos los contratos adolecen del mismo problema. Por ejemplo, ubicamos el informe que hizo el ingeniero Martín Vizcarra cuando era ministro de Transportes y vimos cuánto cobra, cuánto paga el Ministerio de Transportes a los contratistas por hacer el mantenimiento de carreteras. Bueno, si hacemos el cálculo de cuánto está pagando el limeño en peajes por el mantenimiento, está pagando 176 veces más de lo que paga el Ministerio de Transportes. 176 veces más, datos oficiales. Y aquí también, básicamente el problema no son los contratos, básicamente el problema son los funcionarios. ¿Qué funcionario puede haber permitido esto con su dinero? Ninguno. Ninguno lo permitiría. Esto lo han hecho porque es dinero del Estado. Pero miren, nosotros estuvimos buscando un comparativo que sea fidedigno, que sea real, y lo encontramos en Santiago de Chile. Nosotros tenemos esta carretera, en ese momento se llamaba Línea María, tiene 25 kilómetros de concesión, ojo, 9 kilómetros de obra nueva, y dentro de esos 9 kilómetros de obra nueva, tiene 1.63 kilómetros de túnel, que le llaman túnel, pero que es un viaducto. La concesión la han dado a 40 años y la ejecución se ha demorado 7 años. Construir 9 kilómetros se ha demorado 7 años. Es una barbaridad. Entonces vimos, y el costo por kilómetro, haciendo un estándar, salía costando 78 millones de dólares el kilómetro. Pero resulta que en Chile hay una obra que se llama Autopista Costanera Norte. Esa obra se ha terminado en el año 2004, o sea, contemporánea con este contrato. O sea, lo único que tenían que haber hecho los funcionarios públicos es recurrir al medio digital para poder saber que el contrato que estaban firmando era un agravante terrible al interés público. Bueno, y esta obra de Chile, ¿qué tiene? Esta obra de Chile tiene 42 kilómetros, más larga. Tiene 42 kilómetros de concesión y tiene 42 kilómetros de construcción. Solamente en ese concepto, ya este contrato de Línea Amarilla, lo voy a decir, aunque me cueste un poco después, pero realmente estamos ante una estafa. Esa es la verdad. No puede ser posible que a pesar de que este contrato de Chile, que tiene 42 kilómetros de concesión y tiene 42 kilómetros de construcción, cueste menos que el de acá. Cuesta menos.
El costo por kilómetro de acá es 78 millones de dólares y el costo por kilómetro de Chile, 11 millones de dólares. Entonces, si aplicamos esa relación, significa que en este contrato, en la obra, ha habido un sobreprecio de 603 millones de dólares. O sea, es una barbaridad, por todos lados donde se mire. Bueno, y estos son los actores a los que yo les reclamo, ¿no? Defensoría, Contraloría. No puede ser posible que en cualquier país el Contralor General de la República salga a decir que en el Perú se pierden 23.000 millones de soles anuales por corrupción. Bueno, esa declaración debería ir junto con su carta de renuncia. Claro. O sea, es imposible, esa es una cosa que inadmisible en cualquier país. Claro. Bueno, entonces para terminar, para no hacer muy larga la exposición, ¿ustedes creen que existe un equilibrio entre lo que recibe la municipalidad y lo que reciben los concesionarios? No, ¿no es cierto? No, es clarísimo, es clarísimo. Bueno, en los contratos, congresista, en los contratos se jura que los contratos tienen un equilibrio económico, financiero perfecto. Entonces, esos datos dentro del contrato son datos falsos. Son datos falsos. Y además, ya vamos al tema de nosotros, al tema de nuestra especialidad. Esos contratos no han producido nada bueno para la ciudad. Otra cosa, se suponía que el concesionario venía con su plata y construía esta obra. Entonces, el presupuesto que había para esta obra se utilizaba en otra. Y eso no ha ocurrido. O sea, eso se llama espacio fiscal. Y estas dos concesiones no han producido espacio fiscal. O sea, solamente le han quitado a la municipalidad el presupuesto más importante que tenían, que era el de los peajes. Y bueno, y la cuestión técnica es realmente desastrosa, pero lo que necesitamos es recuperar esta situación, porque si lo cortamos, aproximadamente podríamos recuperar 20.000 millones de soles para el país. Muchas gracias por la atención. Agradecemos la participación del arquitecto Juan Guerrero. Continuando con el programa, le damos la bienvenida a nuestro segundo ponente, al doctor David Mujica Castillo, abogado por la Universidad de San Martín de Porras, con maestría en Derecho de los Negocios, con estudio de Filosofía en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Además, es socio fundador de la firma de abogados Mujica y Magallanes Asesores. Es perito especializado en accidentología vial forense y actualmente es asesor de diferentes gremios de transporte. Presidente del Instituto Peruano especializado en accidentes de tránsito y vicepresidente de Fundación Ciudad de Papel. Le brindamos unas fuertes palmas, por favor, para el doctor. Muy buenas tardes. Amigos míos, darle primero un agradecimiento fraterno a la bancada de Perú Libre, al vocero, el señor Waldemar Cerrón, agradecerle esta invitación. Bien, retrocedamos un poco, señores panelistas, señor arquitecto. Hemos escuchado atentamente lo que nos ha referido el arquitecto. Y me quedo con una frase que dijo el doctor Waldemar Cerrón: los ricos se siguen haciendo más ricos y los pobres se siguen haciendo más pobres. Después de la explicación muy didáctica, no retrocedo, falta una primera diapositiva. Por favor. Ah, sí. A ver, me falta una primera diapo. Ahora sí. Bien, gracias. Ahora sí, parece que tenía al revés el control. Bien. Esta frase a mí me ha calado hondo. Y después de escuchar las enormes ganancias
las enormes cifras que nos ha dicho el arquitecto, realmente no queda más que escandalizarnos. Porque decir Odebrecht, decir OAS, definitivamente es decir corrupción. Creo que nadie en su sano juicio puede pensar que estas dos empresas, cuando intervinieron en todos los países, lo hicieron de manera limpia y transparente. Definitivamente, todos los contratos donde estos señores pusieron la mano están infestados con la corrupción. Están teñidos de esta lacra, de esta pandemia, más que el coronavirus, llamada corrupción. Definitivamente, no es novedad ver que Odebrecht, OAS, y tal y como lo ha referido el arquitecto, ingresaron y tomaron la concesión de Rutas de Lima y definitivamente, como lo pueden ver ahí ustedes, nosotros, y esto hay que decirlo claramente, no sé si no nos dábamos cuenta o no queríamos darnos cuenta. Porque es cuando el escándalo Odebrecht nos golpea de manera internacional que recién acá los peruanos tomamos cartas en el asunto contra esta mafia. Y lamentablemente esta mafia, no sé por qué sigue, señor congresista, todavía sigue administrando esos peajes. Lamentablemente, Odebrecht transfirió sus activos, eso creo que todos ya lo saben, transfirió sus activos a terceras empresas. En pleno escándalo, se le dieron 40 años más, durante pleno escándalo ahí. Definitivamente este escándalo internacional nos golpeó y recién, diríamos, abrimos los ojos y dijimos, oye, algo está pasando con los peajes. Odebrecht definitivamente en el año 2016, como pueden ver, se destapa este escándalo, ¿no? En Brasil, Venezuela, República Dominicana, Panamá, Argentina, Ecuador, Perú, Guatemala, Colombia y México. Es allí recién cuando decimos o cuando enfrentamos y decimos algo está pasando con los peajes, algo está pasando con las concesiones, algo está pasando, porque antes nos manteníamos muy callados. Créanme que sí. Y esto es histórico. Y eso creo que todos lo hemos vivido. Pero hay un punto bien interesante. Odebrecht, OAS, formaban parte de todo este intrínculis llamado lavajato, línea amarilla, ¿no? Y otros contratos más. Estos escándalos afectaron dos gobiernos municipales, el gobierno del señor Castañeda Locio y de la señora Susana Villarán. Eso también es noticia, histórico, no estoy diciendo nada que no sea verdad. Un funcionario de la señora Susana Villarán, no voy a decir el nombre, fue ya condenado por haber intervenido manejando los cocientes tarifarios de los peajes dados en concesión a estas dos empresas, que siguen ganando millones a través de sus subsidiarias o a través de terceras empresas a las que les transfirieron, miren, en pleno escándalo, en plena investigación, en plena denuncia penal, se atrevieron a transferir los activos a terceras personas jurídicas. Y tú te preguntas y dices, oye, ya no es dueño Odebrecht, ya no es dueño OAS. Claro, pues, ya lo transfirieron. Pero ahí debió intervenir la Fiscalía, debió intervenir el Poder Judicial y debió pedir la nulidad de esas transferencias. Miremos el Código Penal. El Código Penal es claro cuando señala que sí se pueden pedir la nulidad de las transferencias cuando hay actos y casos de corrupción. Pero hasta el momento no lo hemos visto. Como lo pueden ver ustedes, ¿dónde está el puntero? Acá está. Como lo pueden ver ustedes allí, definitivamente uno de los funcionarios, uno de los funcionarios ya fue condenado por haber echado mano o haber modificado estos cocientes de los peajes y haber establecido una ganancia exorbitante del año 2009 retroactivamente al año 2013. Pero lo que nos ha dicho el arquitecto sigue escandalizándonos más, porque los peajes continúan subiendo y no se está haciendo nada desde el gobierno, desde la municipalidad, desde las personas que tienen encargadas estas vías concesionadas. Bueno, recordemos que hay vías concesionadas y no concesionadas. Bueno, pues continuemos. Bien, y en el año 2016, como lo pueden ver, se condenó al señor Marcelo Odebrecht, que estaba purgando condena en su casa de 40 hectáreas, ahí en Brasil, por haberse sometido a la delación eficaz, ¿no?
a esta colaboración eficaz o lo que le llaman las delaciones, ¿no? Entonces él, en buen romance, acusó a todos los que pudo acusar y tuvo un premio, un beneficio premial, y está purgando, cosa que no puede pasar aquí en el Perú, porque en el Perú las condenas son en prisión y no son como arresto domiciliario, a diferencia de las prisiones preventivas, ¿no? Bueno, como muchos abogados saben acá que están presentes. Pero bueno, este señor sigue, lógicamente, purgando ahí su condena en su mansión de 40 hectáreas. Bien, se inicia una investigación exhaustiva a cargo de estos señores que ven ustedes acá. Y definitivamente uno los miró con mucha esperanza, con mucha expectativa y con mucha ilusión. Al fin estamos haciendo algo contra la corrupción. Al fin estamos atacando a ese mal endémico llamado corrupción. Es que hay que hacerlo porque la corrupción nos va a comer, nos va a ganar y no podemos dejarle este Perú a nuestros hijos. Eso es un mensaje tal vez para todos. Cada uno desde su tribuna tiene que hacer algo contra la corrupción. Avancemos un poco más. Bien, señores, en el año 2019, y esto quiero tocarlo tangencialmente porque quiero ir de lo particular hacia lo general, porque yo les contaré si estos contratos se pueden renegociar, se pueden terminar, se pueden anular, se pueden resolver. Atención, porque mucho se ha hablado de esto. Contrato de estabilidad jurídica, intocable. Contrato ley, intocable. Nadie puede tocar los contratos ley o los contratos de estabilidad jurídica porque nos exponemos a una demanda arbitral que ya Lima perdió contra uno de los concesionarios de miles de millones. Esto es lo que todo el mundo dice, ¿eh? Pero hay un punto que ya lo verán ustedes que muchos no tocan, pero que es de vital importancia para entender si un contrato de concesión se puede resolver o se puede anular o se puede terminar. Bien, en el año 2019, después que el señor Marcelo Odebrecht dio la noticia que había intervenido directamente contribuyendo con 3 millones, 30 millones, no recuerdo cuántos millones, a una campaña de una alcaldesa, ¿no? Definitivamente la Municipalidad de Lima técnicamente dijo, wow, algo está pasando. Miren, 19 recién, después de la declaración, se dio cuenta y dijo, algo está pasando. Oiga usted, algo está pasando y definitivamente tenemos que hacer algo con estos peajes. El acuerdo 076-2020 de la Municipalidad Metropolitana dijo que la municipalidad iba a intervenir los contratos. Entonces, cuando yo lo escuché, dije, bueno, la municipalidad echará mano de la normativa vigente, ¿no? Echará mano de la normativa vigente y terminará con los contratos. Pero no, nos encontramos a un alcalde laxo, bastante, diríamos, no sé si llamar conciliador. Dijo, voy a lanzar un proyecto de renegociación, voy a entrar, y bueno, han pasado ya los años, creo que han presentado 2 cláusulas ya, el MEF también las ha observado, pero ojo, estas cláusulas, aunque la Municipalidad Metropolitana diga que han tenido que ver con las tarifas, no han tenido que ver con las tarifas. Han tenido que ver con otras cosas, con construcciones, con más inversión que tenía que hacer el concesionario. Pero bueno, antes de entrar al decreto legislativo, materia de la concesión o de las APPs, asociaciones públicos privadas, quiero solamente hacerles notar algo. Con la ley 15.773 se crearon los peajes en el Perú. ¿Y saben de qué año es esta ley? Del 6 de diciembre de 1965. Y esa ley sigue vigente. Atención, 1965. Vigente, y todavía el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y todo ministerio invoca esa ley que ustedes ven acá para que sea el marco legal, uno de los marcos legales de las concesiones, de los peajes. Así es. Y yo me pregunto, de 1965 al 2021, a más de 50 años, Lima y el Perú no han cambiado. ¿No deberíamos pensar en establecer una nueva ley desde el Congreso de la República? ¿No deberíamos pensar en hacer una nueva ley que tenga mucho mejores condiciones para la ciudad de Lima? Claro que sí. Y es un llamado también, y de todo corazón espero
que sea una propuesta de la bancada de Perú Libre. Porque hay que hacer algo, porque es una ley vetusta, definitivamente. Solamente me hace acordar al Código de Comercio, que es de 1904, que está vigente en algunos artículos, porque ya fue superado por muchísimas leyes, pero esto sigue todavía vigente. ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 3? El peaje también procederá en caso de carreteras troncales a las que se haga mejoras sustanciales. El arquitecto dijo algo interesantísimo. Más de 650 millones de dólares invertidos. ¿Y dónde está la mejora? ¿Y dónde está la mejora? Uno se va por la carretera, claro, ve la carretera muy bonita, muy asfaltada, pero ya, pues, o sea, la puedes dejar como, diríamos, tablero de, como mesa de billar, pero ¿dónde hay más inversión? Eso hay que tenerlo claro, ¿eh? Porque un contrato de concesión tiene que tener, y estamos hablando de contratos administrativos, y estamos hablando donde rige el derecho público más que el derecho privado, que ya lo veremos. Bien, bueno, este es el marco legal, que son muchas leyes, muchas normas que rigen los peajes o las concesiones, mejor dicho, ¿no? Tenemos decreto legislativo 158, el 1362 es el decreto legislativo de las asociaciones público-privadas que quiero tomar yo como base en esta exposición para decirles que sí se puede modificar un contrato y sí se puede terminar y sí se puede resolver. Bueno, el 059, la ley de contrataciones del Estado, la ley de procedimiento administrativo general. Y este es el marco legal nacional, diríamos así. Avancemos un poco más. ¿Qué es una concesión? Y por favor, el artículo 62 de nuestra Constitución, definitivamente, yo personalmente opino que muchos artículos tienen que ser modificados. Uno de esos artículos es el 62, ¿no? Pero el marco legal, nuestro artículo 62 dice: la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Nos habla de la libertad contractual. Yo puedo pactar las condiciones, las reglas, de acuerdo al marco vigente en ese momento. Más allá, nuestra misma Constitución dirá, mediante los contratos ley, estos contratos de estabilidad jurídica, el Estado puede establecer garantías de todas las seguridades, no pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente. Miren este artículo de nuestra Constitución que al parecer nos ata de manos. Ata de manos al Estado, ata de manos a los gobiernos, ata de manos a todo el mundo. Hay un contrato de concesión, no lo puedo tocar. No puedo hacer absolutamente nada porque me viene un arbitraje que me van a ganar miles de millones. Cuidado, porque este artículo, si no es modificado de manera inteligente, puede seguir generando los perjuicios que estamos viviendo hoy. ¿Qué es la concesión? Es un negocio jurídico, bueno, según el diccionario de la Campañola, por el cual la administración cede a una persona facultades de uso de una pertinencia de dominio público, gestión de un servicio público. Bueno, aquí vemos que el Estado, la concesión se encuentra sujetos a ciertas reglas y exigencias planteadas en los tratados internacionales y en la Constitución. Por medio de él, el Estado puede generar garantías, otorgar seguridades, otorgándoles a ambas calidad de intangibles. Atención, este es nuestro marco legal. Artículo 62, y nuestro marco legal. Al parecer, nuestro marco legal nos ata de manos. Vayamos un poco más y vayamos a ver si podemos renegociar o cambiar. Bien, señores, aterrizo en el decreto legislativo 1362, que es el decreto legislativo, vigente al momento, o sea, hoy vigente, que debe ser aplicado para las asociaciones públicos privadas, concesiones, etcétera, etcétera, donde el Estado y el inversionista privado, que es necesario, intervienen para una obra pública. Bien, señores, este decreto legislativo 1362 fue reglamentado por el Decreto Supremo 240/2018. Pero prestemos atención al artículo 112, terminación del contrato. Fue algo que cuando a mí me hicieron una entrevista, cuando me hicieron una entrevista en Radio Miraflores, yo señalé que debió invocar el alcalde Muñoz al entrar a intervenir en estos contratos plagados de corrupción. Nadie puede negar que los contratos con Odebrecht, OAS y sus subsidiarias están plagados de corrupción. Eso creo que no es una mentira.
Y nadie puede decir que Línea Amarilla no es una concesión que tiene también, más que un tufillo, tiene un aliento enorme de corrupción. Eso ya no es un tufillo, es un aliento enorme. Pero bueno, miren el artículo 112 y el inciso 5. Resolución: cuando hay un problema en un contrato, en una APP, el Estado puede optar por la terminación, la resolución por razones de interés público. Y quiero que por favor nos quedemos con esta palabra, interés público, que muy poco se ha desarrollado en nuestra doctrina nacional. Ya veremos cómo el Tribunal Constitucional sí toca el interés público. Atención, el interés público es un derecho que el Tribunal Constitucional lo ha elevado a ese rango, a rango constitucional de protección, interés público. Pero ojo, el interés público tiene sus requisitos. El interés público no se contrapone al interés privado, pero tiene sus reglas propias. Atención, quedémonos con esta palabra interés público, porque todo el Estado, todo contrato estatal que se rige por las normas del derecho público tienen que ver con el interés público, no privado, no el interés de un grupito, no el interés de cierta empresa, no el interés de una persona, el interés común. Eso es el interés público. Por eso es que el alcalde debió, o el gobierno, siempre cuando tenga un problema de concesión, tiene que invocar esto, el interés público. Cuando el interés privado en una concesión se superpone al interés público, ¿se puede terminar un contrato? Claro que sí, porque eso está establecido y tiene rango constitucional. Avancemos un poco más. ¿Qué es el interés público? Para que a todos les quede claro, esto. Tiene que ver con aquello que beneficia a todos, no a uno, no a dos, no a tres. Atención, si yo tengo un peaje en el que no he establecido vías alternas, ¿afecta el interés público? Por supuesto que sí. Si yo tengo un peaje que sube exponencialmente, ¿afecta el interés público? Por supuesto que sí. Si yo tengo un peaje plagado de corrupción, un contrato de concesión plagado de corrupción, ¿afecta el interés público? Por supuesto que sí, porque todos tenemos que beneficiarnos de ese dinero que perdemos por la corrupción. El interés es público sobre el interés privado. Adicionalmente, el interés público es simultáneamente un principio político de organización estatal y un concepto jurídico. Acá hay un autor muy interesante. La noción de interés público se distingue, aunque no se opone a la noción de interés privado. Dicha distinción radica que por su capital importancia para la vía coexistencial, el interés público no puede ser objeto de disposición como si fuera privado. Atención. Y una concesión que hace ganar al privado miles de millones, con pérdidas para el Estado peruano, debe ser terminado. Y el Estado tiene que intervenir haciendo valer el interés público. Lo que yo digo no es baladí, ni es una ilusión, ni es una idea muy descabellada. Bueno, yo ya no tengo cabello, pero bueno, no es una idea muy descabellada. Veamos un poco lo que nos dice el Tribunal Constitucional. No son opiniones mías, ideas mías. El Tribunal Constitucional ya estableció y ya dijo que el Estado puede intervenir cuando está por encima del interés público, señor congresista, señores de la mesa hoy y amigos míos. Claro que sí, leamos. La administración tiene el poder de resolver la concesión de modo unilateral, pero solo cuando el interés público así lo justifique. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el Estado para poder, diríamos, resolver, renegociar o tener la posibilidad de, diríamos, sentarse en una mesa con, diríamos, si se puede llamar así, con la sartén por el mango, si podemos llamar así, es invocar el interés público y hacer un estudio serio? Ahí sí hay que pagar estudios de abogados serios, profesionales serios, un equipo técnico, legal, jurídico, que nos explique y que haga un diseño y un informe claro de cada contrato de concesión, si está violentando el interés público o no. Atención, miren lo que también nos dice el Tribunal Constitucional. Bueno, este es el expediente 2488
2004, pero ¿qué es lo que nos dice el expediente 090-2004 también del Tribunal Constitucional? El interés público como concepto indeterminado se constituye sobre la base de la motivación de las decisiones. El requisito de razonabilidad excluye la arbitrariedad. Atención, ¿y por qué lo he querido poner? Porque muchas veces se podría pensar que hacer valer el interés público, atención, raya con la arbitrariedad del Estado. Atención, y no es razonable, porque el contrato es un contrato de estabilidad jurídica y es un contrato ley. Claro, muchos podrían pensar eso. No, si tú lo resuelves, si tú lo atacas directamente, si tú lo modificas, atención, mucho cuidado, no eres razonable y estás cometiendo un acto arbitrario. El Tribunal Constitucional también ya se pronunció. Si el interés es público, eso excluye cualquier acto de arbitrariedad o cualquier acto de irrazonabilidad. O sea, es racional el interés público. Avanzamos un poco más, pero ¿qué hacer? Si tenemos un contrato que está violentando el interés público y está favoreciendo el interés privado de una empresa, de dos empresas o de tres empresas, ¿qué podemos hacer? Definitivamente, vamos un poco más allá. ¿Qué nos dicen diferentes autores, diferentes juristas acerca de este punto que es sumamente importante? La libertad contractual y la libertad de contratar de las partes se encuentran subordinadas al interés público. En todo contrato de concesión donde se violente el interés público puede ser intervenido unilateralmente por el Estado. Esto lo dice Amado, José Daniel y Luis Miranda. Dromi José Roberto nos dirá otro tanto. La administración puede elegir el trazado de nueva carretera, más sencillo, pero tiene que razonar el porqué de su elección. Eso es la razonabilidad. Y eso es lo que tiene que ver con el interés público. Yo me pregunto, cuando se dieron las concesiones de los peajes, ¿alguno de ustedes sabe cuál fue el interés público que se protegía? ¿O alguno de ustedes sabe cuál fue la razonabilidad del Estado para otorgar esa concesión millonaria y establecer unos peajes que crecen exponencialmente? Perdón, unas tarifas que crecen exponencialmente. ¿Alguno lo sabe? Asumo que se debieron haber hecho estudio de factibilidad, porque así lo exige la norma legal. Bueno, aunque hay muchas concesiones, sino que nos lo comente el señor Ricardo Pareja acá, muchas concesiones que se hicieron sin ningún estudio. Por ejemplo, lo de los corredores complementarios, que se hicieron sin ningún estudio técnico previo, y se hicieron. Entonces, para entender esto, tenemos que lógicamente ir un poco más allá. García de Enterría, otro jurista, nos hablará. La administración puede resolver en un primer momento en forma unilateral o ejecutoria las incidencias que surjan entre ella misma y el contratista, pero, atención, cuando se ponga en peligro el interés público. Así es, amigos. Bien, señores, bueno, lógicamente, al ser un contrato administrativo, y hacer un contrato que hace la administración con un particular, se rige por las normas del derecho público, pero también se podrían invocar normas como la 27444, artículo 10, inciso 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal o que se dicte como consecuencia son actos nulos. Pero bueno, y tenemos varios, ¿no? Varios que ya sabemos que están teñidos de una corrupción enorme. Bien, señores, considero que el Perú es uno de los pocos países, nuestro amado Perú, por eso estamos acá y por eso nos esforzamos por hacerlo caminar. Y cuando uno mira y cuando uno compara con otras legislaciones, lo que tenemos hoy y ese miedo que tenemos de intervenir un contrato de estabilidad jurídica, cuando uno lo mira, a veces tenemos que mirar un poquito a los vecinos. Chile, el Ministerio de Obras Públicas puede modificar las tarifas del peaje unilateralmente. Está en su legislación, está en su norma. ¿Por qué no en Perú? España, el sistema de peaje de España regulado por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana puede modificar la tarifa del peaje mediante un sistema de tarificación, ambos respetando el interés público. Miren, señores, Chile cerquita, aquí nomás, España un poco más lejos, pero del que muchas veces copiamos todo, ¿no? Pero España y Chile son dos ejemplos que el Estado puede intervenir en los contratos cuando la tarifa o cuando se está afectando el interés público. Bueno,
Esto es lo que, bueno, es la ley de contratos de España y que la tienen ustedes allí. Amigos míos, no quiero terminar esta exposición, ojalá que les haya servido, sin señalar algo que me parece de suma importancia. El yo es importante, pero el nosotros es más importante. Y yo considero que ya es momento de echarle mano a la normatividad vigente y modificarla. Y es momento también, ¿por qué no decirlo?, de modificar la Constitución. No hay que tenerle miedo a una modificación de la Constitución. No hay que tenerle miedo. Y esto, señores, no lo digo. Señores, esto no lo digo con ningún ánimo, sino lo digo desde lo que siento como peruano y lo digo desde lo que siento como profesional. ¿Hay artículos de nuestra Constitución que tienen que ser modificados? Por supuesto que sí, sobre todo el 62. Es urgente modificarlo. No podemos seguir permitiendo que los ricos se siguen haciendo más ricos y los pobres más pobres. Eso no se puede seguir permitiendo aquí en el Perú. Tiene que haber un equilibrio y ese equilibrio solamente se logra cuando entendamos que el interés particular es importante, pero el interés público es el que el Estado tiene que proteger, tiene que defender, porque es el interés de todos los peruanos. Solamente así, amigos míos, y siempre y cuando tengamos la valentía y el valor como Estado peruano de intervenir cuando se está violentando el interés público, podremos cambiar el Perú y podremos sobre todo ya de una vez desterrar esta pandemia y esta lacra llamada corrupción. Muchas gracias. Buenas tardes. Por ello vamos a empezar con el bloque de panelistas. Tenemos como primer panelista al presidente de la Cámara de Transporte Urbano, al señor Ricardo Pareja Fonseca, el cual le damos la cordial bienvenida. Aplausos, por favor. Bueno, muchas gracias en primer lugar al Partido Perú Libre por esta organización de este evento, al señor Waldemar Cerrón y a cada una de las personas que han coordinado este fórum. Creo que debe ser el inicio de fórums, porque no solamente es el peaje, no solamente es los corredores, hay cantidad de temas que la población no sabe y desconoce. Yo no quiero ser repetitivo en los datos o cifras, que muy bien lo ha hecho el arquitecto Guerrero y también el doctor Mojica, pero sí quiero probablemente complementar o resaltar algunos hechos que ya se han mencionado. Quiero empezar manifestando, como ya lo han dicho, la peor desgracia que nos puede pasar como país es tener un sistema tan corrupto. En lo personal, yo soy gerente de una empresa de transporte urbano y a la vez soy presidente de la Cámara de Transporte, que agrupa a varias empresas de transporte urbano, en la cual podemos haber visto con mucha pena toda la desgracia y la maldad de varias autoridades en estos 28 años que yo tengo en el transporte. He visto realmente de manera indignante cómo se han ido dando distintas acciones totalmente negativas en contra de la población y en beneficio de la autoridad y los que se coluden con ellos para poder robar o hacer toda esta corrupción. Yo quisiera mencionar un hecho importante, que el principal ingreso que tenía la Municipalidad de Lima, entre todos, la Municipalidad de Lima tiene ingresos por impuesto vehicular, ingresos por multas, ingresos por distintos conceptos, pero el ingreso principal entre todos era el peaje, que era el que sostenía gran parte del presupuesto de la municipalidad.
y deciden concesionarlo. Podría entenderse como algo bueno si es que es para mejorar, pero concesionar para regalar lo que tengo como ingreso definitivamente es algo corrupto. La Municipalidad de Lima da en concesión tanto a Línea Amarilla, después a Rutas de Lima, la administración del peaje, pero ¿cuál fue la inversión de estas empresas? La inversión no fue el construir una carretera o una pista o construir obra. Su única inversión fue el darle 3 millones primero, otros 3 millones y los 10 millones que se conocen que de coima le dieron a la autoridad. Esa fue su única inversión, porque en su primera etapa, no hablemos todavía de la Línea Amarilla, pero en su primera etapa de las Panamericana Norte, vía de evitamiento y Panamericana Sur, ese eje ya estaba construido. Ese eje ya tenía pistas, tenía sardineros, tenía toda una infraestructura ya hecha. Y la Municipalidad de Lima, de manera corrupta, antes de darle el peaje o regalarle el peaje a estas concesionarias, primero sube 50 céntimos el valor del peaje, para que a la hora que ya, eso lo hace pues 15, 20 días antes de ya darle la administración, primera corrupción, para que allá el nuevo concesionario entre con una tarifa ya elevada. Y le da para que los ingresos pasen a mano ya de los concesionarios, sin haber invertido nada, bueno, excepto la coima, ¿no? Y con lo que va ingresando, ya desde el primer día, de lo que ingresa, ya comienzan a poner algunos paraderos, pintan la señalización de repente de las vías, cosas pues ínfimas, ¿no? Y esos 2.500 millones que ingresa, definitivamente pues no tiene comparación ni pies ni cabezas con toda la inversión que hayan podido hacer, que al final no pusieron de su bolsillo, pusieron con lo mismo que iba ingresando. O sea, ingresaba 100 millones y ellos gastaban 10 millones en obras, se quedaban con 90 millones. Y como ya lo ha mencionado el arquitecto, el 95% de lo que ingresa se lo llevan los concesionarios y solamente queda el 5% queda para obras. Yo le voy a poner un ejemplo que va a ilustrar de repente esta maldad, ¿no? ¿Qué pasaría si a un presidente de la República se le ocurre concesionar el impuesto a la renta o concesionar el IGB y que diga del IGB del 18% que ingresa, lo concesiona a una empresa extranjera y esta empresa se lleva 17% y deja 1%? Es exactamente lo que ha pasado acá. La empresa extranjera se lleva el 95% y solamente deja el 5%. Porque uno al final puede decir, ¿no? ¿Qué importa? Pues estoy pagando un peaje caro, pero sé que es para mi país, sé para que sea obra. Pero acá no, acá de lo que estaba en 2.50 hasta ahora 5.90, mucho más del doble, pero para algo que no es para nosotros. Gracias. Sino para algo que se lo llevan los extranjeros. Primero eran 30 años de concesión, pero como aparentemente dieron más coima, le subieron a 40 años. A 40 años. Se permite un incremento, como ya lo han mencionado, por encima de la inflación. O sea, si la inflación al año es un 3%, como promedio que pueda estar, ellos han subido 15, 20%. O sea, totalmente desproporcional. En otro aspecto, que es como ya se explicó, los espacios por la que se paga el peaje, definitivamente pues se termina pagando 6, 7 peajes
en espacios totalmente cortos. Yo quisiera mencionar una de las desgracias adicionales a la corrupción es también tener una prensa corrupta. Una prensa corrupta, ¿quién de ustedes sabían todos estos detalles? Probablemente muy pocos, porque la prensa no transmite la verdad. La prensa solamente transmite lo que pueda hacer daño a las personas que se oponen. Yo les comento algo que es real, de lo que tuve una experiencia que me causó mucha indignación, porque así como el peaje fue corrupto, también las licitaciones de los corredores también fueron corruptas, al extremo de haberse ganado con un sobre vacío. Y si estoy mintiendo, que me denuncien, que me querellen los corredores, si es que no es cierto. En ninguna parte del mundo puede haberse ganado con un sobre vacío en el momento de la propuesta económica, solamente si ya la corrupción es extremadamente corrupta, ¿no? Y en la Municipalidad de Lima, cuando concesionó los corredores, y esto es real, principalmente del Corredor Rojo, ellos no presentaron sobre de la propuesta económica, el notario dice que ese sobre está vacío, pero así, a los 3, 4 días, después de haber sido descalificado por obra de magia, no sé, pues algo extremadamente imposible de entenderlo, aparecen con la buena pro. Este hecho lo denunciamos. Y a mí hay un periodista que viene, me entrevista como 4 horas para mostrarle los documentos, los informes, los videos, que demuestra pues totalmente cómo se han dado estas licitaciones y qué sucede. Este periodista me dice, el día de mañana, a más tardar, el día de pasado mañana, debe estar saliendo esta noticia que va a ser una bomba, porque realmente lo que me has proporcionado, me dice Ricardo, es algo que lo debe de saber la población. Era un día martes, al día siguiente, miércoles, yo voy a comprar el periódico con la ilusión de que de ver la noticia, y no salió nada. Bueno, dije, pero de repente ha faltado tiempo, y nuevamente el jueves voy a comprar, ahora sí debe salir. Veo el periódico, uno de los diarios principales a nivel nacional de toda la trayectoria de muchos años. Jueves, nada, viernes tampoco. Después, ingenuamente, se me vino a la cabeza y dije, de repente, como domingo hay más tiraje, de repente lo han dejado para el domingo, pensando que la noticia era buena como para hacer un reportaje el domingo, y el domingo tampoco sale nada. Lo llamo al periodista y le digo, ¿y qué pasó, amigo? Le digo, he comprado periódico todos estos días y la noticia, que aparentemente pues, puede ser muy buena, no ha salido. Señor Pareja, me dice, discúlpeme, pero cuando lo presenté en redacción, el director me dijo que esto por ningún motivo tiene que salir. ¿Por qué? Porque de una u otra forma uno entiende y dice, si esto sale, se devela la corrupción. Igual lo que pasó en el peaje, igual pasó en los corredores, y se escondió las noticias porque el poder de la corrupción compra mentes, compra conciencias, y es lo que muchas veces está pasando ahora. Que cuando se quiere hablar de corrupción, comienzan a atacar a la persona que lo diga, generándole muchas veces historias que no son ciertas para quererlo desprestigiar. Y se lo digo porque es real, y si estoy mintiendo, los afectados que me denuncien. A mí me entrevistó en Exitosa el señor Nicolás Lucar, y parte de lo que le estoy comentando ahora de los peajes, le dije todas las corrupciones que habíamos visto, ¿no? Un peaje pues totalmente dañino, porque al final no es malo que alguien gane en una concesión, pero que gane decentemente, pero no robando, porque acá la idea, ojalá que me deje entender, la idea no es que el concesionario se le vete por ganar. El problema está que la Municipalidad de Lima dejó de ganar,
Porque una cosa es que la municipalidad, si tenía 100 millones mensuales de ingreso, ahora tenga 100 como mínimo o 110. Bueno, y que el concesionario gane a buena hora, pues. Pero acá no. Acá la municipalidad, si antes recibía 100, ahora está recibiendo 5. O sea, está perdiendo 95 para que se lo regale al otro. Entonces, cuando a mí me entrevista el señor Nicolás Lúcar en Exitosa, tengo los videos para podérselo demostrar, le comento todo esto y al día siguiente a mí me hacen una brutal, ¿cómo se llama? Un brutal ataque a todos los vehículos de la flota de mi empresa. Nosotros fuimos víctimas de por haber denunciado estos hechos de corrupción, y lo digo porque con nombre propio el alcalde Castañeda comienza a invadirnos de papeletas, pero papeletas inexistentes, de 4.000 soles cada una, y papeletas en las que me decían, el inspector se paraba en la ruta y nos decía: ustedes ya no pueden circular por acá por la avenida Constructores. ¿Pero por qué? Si mi tarjeta de circulación dice Constructores. Tenemos órdenes que ustedes no pueden circular. Váyanse por cualquier sitio, pero ustedes ya no pueden circular por acá, porque por aquí va a pasar el corredor rojo de una alimentadora. Digo, pero si, en todo caso, si me voy por otro lado, ahí sí estoy en falta, porque mi tarjeta no dice que vaya por acá. Bueno, ustedes ya vayan y hablan en ProTransporte. Y nos comienzan a poner en el transcurso de algunos meses, 872 actas de control de 4.000 soles cada una. O sea, me ponen más de 3 millones en puras papeletas por haber declarado en contra de la corrupción, porque yo dije, ¿no? El alcalde Castañeda, en vez de haber frenado esta acción corrupta, simplemente continuó. Y el alcalde Muñoz, también con mucha pena, yo veo que tiene doble discurso, porque por un lado dice: voy a defender esto del peaje en los arbitrajes, en los juicios internacionales, pero ese solamente es decirlo. Preguntemos qué ha hecho, qué estudio de abogados ha contratado de primer nivel para que defienda los intereses de la nación. No se ve. Y en el tema de lo que es los corredores y el metropolitano, esto probablemente más de la mitad o el 90% desconoce. Los corredores tienen 12 años de operatividad sin haber pagado un sol de los buses que ellos adquirieron. O sea, el Estado les dio los buses, adquirieron los buses y no pagaron un sol a COFIDE, que lo canalizó por intermedio del Interbank. ¿Por qué? Porque aducían que como están en preoperación, no pueden pagar los buses porque la municipalidad ha incumplido en un tramo que no representa pues, ni la mínima parte, y aduciéndose de eso, no pagan nada. Entonces, el Estado peruano, la municipalidad, ha perdido todos los juicios que le ha hecho, pero juicios pierden, y en la Municipalidad de Lima, ustedes deben haber escuchado en la noticia, ha terminado indemnizando con cientos de millones a estos corredores, al metropolitano, por algo que no era justo, no era legal. Desgraciadamente, hasta los abogados de la municipalidad, los procuradores que deberían de defender esto, encabezando por el alcalde, simplemente han dejado que se pierdan los juicios por walkover, no asistían a las audiencias. Entonces, claro, como ellos tienen mucho dinero, eso no me consta económicamente, pero se presume que cuántos millones habrán recibido estos abogados de la municipalidad para no asistir a los juicios y perder cientos de millones, que al final sale de todos los ciudadanos, ¿no? Ese tipo de corrupción, señores, está en todos los niveles. En la minería, en la pesquería, en todas las actividades existe este tipo de corrupción que tanto daño nos hace como país. Y al final, cuando autoridades honestas quieren poner orden, le sacan pues 1000 cosas, la prensa, para desvirtuar el valor de las denuncias de corrupción. Quiera Dios
que empecemos una nueva etapa. Quiera Dios de que esta corrupción que tanto daño nos ha hecho, el Partido Perú Libre, a quien veo un partido decente, con errores como todos los tenemos, como humanos, pero no veo mala voluntad, mala fe. ¿Quién de nosotros no ha cometido un error? Pero hay dos tipos de errores, el que se comete con maldad y el que se comete como humanos que somos. Entonces yo auguro de que estas nuevas autoridades, el presidente Castillo, a quien todos hemos visto cómo lo terruqueaban, y al final pues se ha demostrado que no tiene nada que ver con el terrorismo, pero ya miente que a veces muchos pueden creer algo, pero estamos en un buen momento. Creo que este tipo de foros va a ayudar a que se haga justicia y podamos sentirnos orgullosos de la gente que tengamos como autoridad, como lo pueden tener países como Noruega, Dinamarca, en la cual una encuesta que había, que se le preguntaba a la gente qué opinan de su país, decía: yo me siento orgulloso de mi país porque tengo autoridades honestas, que creo que a corto tiempo, si es que se aplica lo que la razón manda, creo que podemos también sentirnos con ese sentimiento. Y que se haga justicia con toda la inmoralidad que ha habido en los corredores, en el metropolitano, y ojalá prime la razón y el Perú se vaya adelante. Que Dios les bendiga a todos, amigos. Muchas gracias. Agradecemos la participación del señor Ricardo Pareja Fonseca. Ahora le daremos la cordial bienvenida a nuestro tercer panelista, al señor Gino Román Torres, director del Centro de Protección al Ciudadano Equidad. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestro invitado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a la bancada Perú Libre por la invitación. Mi nombre es Gino Román, soy director del Centro de Protección al Ciudadano Equidad. Represento una asociación de protección al consumidor. Nosotros nos iniciamos hace 5 años y nuestra asociación se dedica a realizar investigaciones sobre casos de conflictos de intereses, puertas giratorias, concertaciones, carteles empresariales, ¿no? Nos iniciamos hace 5 años denunciando el caso Pura Vida de Leche Gloria. Denunciamos cómo el gremio de la banca y el gremio de seguros habían creado un sistema de justicia paralelo solo para bancos y aseguradoras dentro de Indecopi. Y también hemos visto otros casos contra Telefónica, Claro, y también contra los peajes, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de escuchar las exposiciones del arquitecto Miguel Guerrero y del doctor Mujica, donde se han expresado sobre todas estas irregularidades relativas a los contratos de peajes de Línea Amarilla y Rutas de Lima, ¿no? Que son los peajes que tenemos acá en Lima. Pero esos no son solo los únicos peajes de la corrupción, pero quizás son los más conocidos. En nuestro país tenemos cerca de 58 vías con peajes. De esas 59, existen 17 concesiones que están aún en manos del Club de la Construcción. Eso es algo que nadie comenta. La mayoría de peajes están en manos de empresas que son miembros del Club de la Construcción, pero ni la Fiscalía ni Indecopi han tomado en cuenta este detalle. ¿Por qué? Porque si ustedes son una empresa multimillonaria que gana miles de millones de dólares al día, tienen los recursos y la capacidad para contratar a los mejores abogados del mundo. Entonces, contratando a los mejores abogados del mundo, estos los asesoran y les dan la estrategia y la estructura financiera y legal para que no puedan ser perseguidos sus delitos. Eso han hecho estas empresas millonarias: Odebrecht, OAS, Vinci, Graña y Montero, Cosapi, Casa, Hidalgo, Conalvías, una empresa colombiana. O sea, hay una gran cantidad de empresas del Club de la Construcción, son 33, y estas 33 empresas del Club de la Construcción al día de hoy administran 17 peajes, los cuales extrañamente no forman parte de la carpeta del Club de la Construcción de la Fiscalía. ¿Eso qué significa? Que si cuando se resuelva el caso del Club de la Construcción, estas empresas van a seguir operando 17 peajes que están a lo largo de todo el Perú. Les comento algunos nombres. Ustedes han escuchado de AUNOR, la autopista del norte, que está en Chiclayo, Trujillo. Luego está Covisol, también en la costa norte. Un poquito más cerca acá de Lima está Norvial. Norvial, un peaje que está acá nomás por Ancón,
pertenece a Graña y Montero y a JJC, JJ Camet, una empresa cuyo dueño era el ministro Camet en la época de Fujimori. O sea, estas empresas siguen operando. Pero ¿qué ocurre? Lo que decía el ingeniero Pareja es cierto. Estas empresas tienen tantos millones que no solo contratan a los mejores estudios de abogados, también contratan a los grandes medios de comunicación, contratan a los grandes periodistas para que les hagan media training e invierten millones en publicidad para que toda la corrupción en la cual están metidos nunca salga en los medios. Nosotros en medios solamente escuchamos hace poco, ¿no? Rutas de Lima, línea amarilla. Pero quizás solamente las personas que tenemos la oportunidad de estudiar y de investigar esto, sabemos que detrás de esos nombres, línea amarilla, Rutas de Lima, son en realidad marcas y hay consorcios empresariales adentro. Rutas de Lima, que es un proyecto asociado a Odebrecht, en realidad está conformado por Odebrecht, Brookfields, que es un fondo de inversión brasilero, y Sigma, un fondo de inversión peruano que administra 2.000 millones de las 3 AFPs. Ellos son los dueños del peaje Rutas de Lima. Lo que comentaba el ingeniero Pareja es muy ilustrador. A nosotros también nos ocurrió que en el 2018 contactamos un periodista de Canal 2, el canal Latina, que es administrado por el fondo de inversión Enfoca, cuyos mayores accionistas que administra fondos de 3 AFPs, Prima, Integra y Profuturo. Estas 3 AFPs invierten millones en Sigma y Sigma le presta este dinero a Odebrecht para la construcción de Rutas de Lima, del peaje. ¿Y qué ocurrió? Nosotros presentamos esta denuncia al periodista de Latina, a Jorge Det, es muy conocido, sale en prensa. Hasta hace unos meses siempre salía como un periodista que lo agredían. Y me parecía curioso, ¿no? Porque pese a que es un periodista que súper aguerrido, que siempre sale en los medios corriendo, le tiran piedras, le tiran botellas, me pareció muy extraño que luego de hacer un reportaje en el que se tomó 2 días de acompañar al colectivo No Más Peajes Abusivos, integrado por miembros de la sociedad civil y varias asociaciones, luego de grabar 2 días y de recorrer con el colectivo los 2 peajes de Lima, nunca salió el reportaje. Nunca salió el reportaje, no nos pasó las imágenes. ¿Y qué ocurrió? Bueno, su gerente le bajó el dedo al reportaje, porque Canal 2 tiene... el accionista principal de Canal 2 es el fondo de inversión Enfoca, ¿no? Que administra los fondos de 3 AFPs, que son las mismas 3 AFPs que pusieron dinero para la construcción del peaje de Rutas de Lima. Es decir, las AFPs invierten millones en publicidad para que no salgan reportajes relativos a los peajes. Y eso fue lo que nos ocurrió. Vimos que el periodista Jorge Det, con nombre y apellido, se guardó un reportaje porque sus jefes le dijeron eso no sale. O sea, lo que dice el ingeniero Pareja, de que cuando tú denuncias un caso de mega corrupción, luego te atacan, te buscan la sinrazón y te censuran, eso es cierto, es un hecho. Entonces, felicito nuevamente a la bancada por esta oportunidad de estar acá comentando sobre los peajes, ¿no? Ahora, mi exposición iba a girar en torno a todos estos otros peajes que son del Club de la Construcción y de los cuales no se comenta mucho en redes. Voy a ser bien breve. Voy a mencionar algunos, empezando, no pude traer un mapa, pero vamos a empezar geográficamente desde el norte. En Tumbes y Piura hay un peaje muy conocido que pertenece al sistema IRSA. ¿Qué es el sistema IRSA? A inicios de los años 2000, los presidentes de Latinoamérica se pusieron de acuerdo en crear una carretera interoceánica que atraviese de Perú, que llegue de Perú a Brasil, ¿no? Atravesando tanto por el norte del Perú como por el sur y que que conecte ambos océanos. Dentro de esta propuesta de construir infraestructura de carreteras llamada IRSA, se construyó la interoceánica, ¿no? En Piura hay una pequeña carretera interoceánica que está entre Puno y Piura. Esa IRSA, los accionistas de este peaje son las empresas Odebrecht y Graña y Montero, pero como nadie está al tanto y nadie sabe que la carretera interoceánica norte, parte 2, es de ellos, o sea, no tenemos esa información, ¿no? Un poquito más abajo está la carretera, el peaje de Covisol. Covisol es una empresa cuyos accionistas son Casa, la empresa que le dio dinero, casi 300.000 soles a Martín Vizcarra, y otra empresa ecuatoriana que se llama Hidalgo e Hidalgo, ¿no? Que también la acusan de haber financiado algunas campañas, me parece que la de PPK. Un poquito más abajo, ya en Chiclayo, tenemos la concesión Autopista del Norte, AUNOR.
Esta concesión es de OHL, una empresa española que también forma parte del Club de la Construcción. Y en España forma parte de otro cartel empresarial que se le llaman el cartel del AVE. Así como acá en Perú, un grupo de empresas corruptas se dividieron las carreteras, en España otro grupo de empresas corruptas se dividieron las concesiones y los contratos para los trenes de alta velocidad allá. Entonces, acá tenemos a esta empresa española OHL, que es la accionista de una de las principales carreteras de la costa norte, que es AUNOR, la autopista del norte. Un poquito más abajo, ya llegando a Lima, tenemos Norvial. Como les comentaba, Norvial es de Graña y Montero y de JJC. Esta autopista, Norvial, financia una fundación y financia una ONG que se llama Cruzada Vial. No sé si la han escuchado, ¿no? Cruzada Vial tuvo por casi 10 años como directora a una señorita que se llama, que apellida Ames, que fue candidata al Congreso por Somos Perú. Es una persona que viene de trabajar 10 años para la ONG de los peajes, pasa a ser candidata al Congreso por Somos Perú, un poco sospechoso, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Todos estos funcionarios buscan reciclarse, pasar desapercibidos, trabajan un tiempo para estas empresas, trabajan para sus ONGs y luego cambian de bando, pasan a ser políticos, pasan a ser activistas. No, lo que buscan, acá en Perú hubo megacorrupción. ¿Eso qué significa? Que no solamente hubo corrupción entre los funcionarios públicos, sino también hubo corrupción entre los reguladores, los abogados, los procuradores que debían defender al Estado, ¿no? Bueno, ya hablaron de forma general sobre los peajes que hay en Lima, el arquitecto Miguel Guerrero y el doctor Mujica, pero acá en Lima no solamente hemos tenido estos peajes, línea amarilla que ahora se llama Lima Expresa y que cambió de dueño. OAS, en pleno juicio, le vendió la concesión a Vinci, una transnacional francesa. Y el otro empresa de peajes Rutas de Lima, que como les comentábamos es una empresa de Odebrecht. Acá en Lima también hubo un tercer intento de construir un peaje. Durante la gestión de Susana Villarán, Graña y Montero le pagó un monto de dinero a una agencia de publicidad para que le hagan llegar este dinero a la campaña de Susana Villarán. Este peaje se llama Lima Expresa Sur. Iba a estar terminando a la salida de la vía expresa cuando llega a Barranco. Ahí van a poner un peaje para que la vía siga hasta Chorrillos. Por ese peaje querían cobrarnos 5 soles 10. Por suerte presionamos para que Jorge Muñoz nunca saque ese contrato adelante, pero fue el primer acto administrativo que hizo Jorge Muñoz apenas asumió la presidencia, fue hacer las gestiones para entregar esa concesión a Graña y Montero. Luego, con el tiempo, descubrimos que a Jorge Muñoz su campaña fue financiada por aportes tanto de Ramón Barúa Alzamora, ex CEO del grupo Intercorp, como por Raúl Díez Canseco de la Universidad San Ignacio y por uno de los hermanos Belmont Anderson, que son los dueños por un cuñado de Belmont Anderson, que son los dueños de Belcorp. ¿Qué tiene que ver Belcorp, la gran transnacional de cosméticos, con el tema de peajes y Graña y Montero? Bueno, algo que a veces solo investigando uno puede averiguar es que la familia Belmont con la familia Graña ya estableció relaciones. No solamente hace unos 50 años se casaron entre Belmont y Graña, sino que ahora 2 hijas de los Belmont están casados con 2 hijos de los Graña. ¿Eso qué significa? Que 2 de las familias más ricas del Perú, los Belmont y los Graña, tienen directorios cruzados, al punto que la presidenta de la Fundación Belcorp, apellida Belmont Graña, es hija de uno de los fundadores de Graña y Montero y hija de uno de los fundadores de Belcorp. De igual forma, el Grupo del Comercio tuvo un director que duró solamente 3 meses. Este director también es hijo del producto de la unión de las familias Belmont con la familia Graña. O sea, de alguna forma, ya la megacorrupción ha alcanzado tal punto que al ser castas familiares, ya no buscan yo como empresa, yo te voy a financiar a ti, candidato, sino yo le digo a mi cuñado, a mi suegro, oye, por favor, apoya lo que él es mi muchacho, es mi candidato. Y ahora así se da el financiamiento cruzado a través de directorios cruzados. O sea, comentaba esto para entender un poco cuál es la dinámica de por qué Jorge Muñoz apenas llegó al gobierno, trató de sacar al caballazo una concesión de un nuevo peaje para Graña y Montero, ¿no? Bueno, seguimos bajando un poco más abajo. Ya como quien sale de Lima y va a Ica, hay otra concesión de peajes que es la que se llama Covi Perú.
Coviperú creo que es el peaje más caro del Perú, cuesta 14, casi 15 soles el peaje. Esta concesión es administrada por la empresa CASA, sindicada de haber entregado $300.000 a Martín Vizcarra. Un poquito más abajo de Ica, ya entrando a Ayacucho, tenemos la concesión Survial. Survial también es de Graña y Montero. Así como Graña y Montero tiene una que se llama Norvial a la salida del norte de Lima, a la salida sur tiene Survial. Un poquito más abajo, ya en un área, en una carretera que conecta Arequipa con Puno y Moquegua, tenemos otra concesión del Club de la Construcción que se llama Covisur, ¿no? Covisur también es de CASA, otra de las empresas que aportó a Martín Vizcarra. Y un poco más abajo tenemos ya a la Interoceánica Sur, que es otra carretera muy conocida y que en este caso la Interoceánica Sur, los accionistas son Odebrecht, Graña y Montero y JJ Camet. O sea, estas empresas del Club de la Construcción crean consorcios, crean nombres, por ejemplo, crean nombres como Consorcio Chancay Acos. ¿Quién se imagina que una empresa que se llama Consorcio Chancay Acos, dentro de su accionariado van a tener a una empresa del Club de la Construcción? ¿O quién se puede imaginar que una empresa que se llame Consorcio Valle de Saña también tiene entre sus accionistas a un integrante del Club de la Construcción? Lo que hacen estas empresas corruptas es que, teniendo tantos millones, disponiendo de tan buenos abogados, han creado un entramado legal que engaña a los fiscales, a los procuradores, a los comisionados de Indecopi, y crean marcas, como el nombre de estas empresas de peajes, crean marcas, dentro de esas marcas hay un consorciado de empresas que no permite identificar que esas empresas están vinculadas al Club de la Construcción. Es por eso que la Fiscalía ha dejado fuera de su investigación a 17 concesiones, cuando debió haber sido lo primero que ataque, porque lo que se está investigando en la carpeta del Club de la Construcción es los montos que se han destinado a reparaciones, a mejoras en la carretera. Esos montos no sobrepasan los 100 millones por proyecto. Sin embargo, la concesión vial, la administración del peaje, son concesiones que van casi desde los 100 millones para arriba, ¿no? Ahí me parece que seguimos viviendo aún en un entorno de megacorrupción donde la Fiscalía no quiere ver ese tema y no quiere poner dentro del caso. La procuradora Silvana Carrión no quiere incluir estos 17 peajes del Club de la Construcción dentro de la investigación, no solicitó una indemnización. Yo creo que se debe al hecho de que la procuradora Silvana Carrión laboró en el estudio Azabache, de César Azabache. Un paréntesis, César Azabache, en una denuncia falsa que me hacen, es el abogado que intenta a mí meterme a la cárcel acusándome de feminicidio y violación. O sea, un abogado que ha sido procurador del Estado, que ha defendido los intereses del Estado, ahora se presta a denuncias falsas, teniendo a su asistenta como procuradora del Estado en el caso Club de la Corrupción. Y mientras que en paralelo él trata de meterme a la cárcel por una denuncia falsa, yo le exijo a su asistenta que incluya 17 empresas de peajes dentro de la investigación del Club de la Construcción y que le pide indemnización. No solamente está este tema de que no incluyen a 17 empresas dentro de la carpeta del Club de la Construcción, también hay otro caso hay otro tema bien grave. Es que el Estado viene compensando a estas empresas concesionarias por el flujo de circulación de vehículos. ¿Qué significa esto? Cuando se suscribieron estos contratos, se estableció que iban a recibir cierto flujo de vehículos y que si no alcanzaban ese número de usuarios que pagaban peaje, el Estado iba a compensar. ¿Qué ha ocurrido? A lo largo de los años, como el mecanismo para contar cuántos autos pasan es privado, las empresas tienen la libertad de regular y señalar cuántos autos pasan y siempre declaran menos que la realidad para obtener unos subsidios que entrega el Estado, ¿no? Esto también se ve en el metropolitano, algo que comentaba el ingeniero Pareja. O sea, las formas de corrupción innovan, pero también en algunas se copian entre un proyecto a otro. En el metropolitano, el software que mide la afluencia de pasajeros también es privado. ¿Esto qué significa? Que tú como empresa puedes encargarle a tu ingeniero, oye, por favor, modifícame el software para que figure que tengo pocos pasajeros. Y con eso le pido al Estado mayores subsidios y le digo no puedo iniciar operaciones porque aún no llego a mi flujo de caja ideal, ¿no? Otra forma de corrupción que utilizan estas empresas de peajes es que también se apalancan con el Estado. ¿De qué forma? Esto es bien grave. Las empresas de peajes
las empresas del Club de la Construcción se enriquecieron durante el gobierno de Fujimori, fue donde tuvieron la mayor cantidad de contratos. Pero eso no se detuvo en la época de Fujimori, continuó con todos los gobiernos, Toledo, Alan, Humala, PPK, Vizcarra, Sagasti, todos. ¿Qué hacen? Estas empresas, como no quieren poner dinero de su bolsillo, capitalizan fondos previsionales. ¿Qué significa? Su dinero de ustedes, de las AFPs y de la ONP, lo usan las empresas del Club de la Construcción para capitalizarlas y utilizan el dinero de los trabajadores, lo revuelven, hacen sus inversiones y luego reciben más créditos del Estado. Nosotros hemos identificado que hay 6 empresas del Club de la Construcción que reciben aportes de la ONP. O sea, mientras que a los aportantes les dicen que no hay fondos, que su dinero ya se usó, existe el fondo de contingencia. El fondo de contingencia de reservas previsionales es un fondo de 24.000 millones que tiene la ONP que se reinvierten en diferentes empresas en bonos corporativos. Al ser empresas exitosas, devuelven estos bonos y con eso se puede pagar las pensiones de los pensionistas de la ONP. Pero a mí me parece injusto que estando estas empresas en procesos judiciales, tanto en el Club de la Construcción como en otros procesos como Rutas de Lima, Línea Amarilla, la ONP, que depende del MEF, le siga dando millones para que estas empresas capitalicen nuestros fondos de pensiones y lo inviertan para pagar a su personal, pagar sus deudas, pagar multas, pagar indemnizaciones. O sea, al día de hoy, pese a que hay juicios contra estas empresas de peajes, seguimos prestándole dinero de la ONP. Y ocurre lo mismo, cuando tú denuncias esto, te ningunean, te dicen que no existe ese fondo, que no hay dinero. Y ya llega un punto en el que uno ve esto y ya no es un tema de izquierda ni derecha. La corrupción acá ha sido generalizada, ha abarcado tanto al Estado como a los privados y los reguladores. Bueno, y un último punto que quería comentar, que ya lo habían adelantado, es que debido a que acá en Perú hemos tenido megacorrupción, los abogados que se supone debían defendernos de los grandes estudios de abogados que han asesorado a la Municipalidad de Lima o a las empresas, también se han coludido con el Club de la Construcción, al punto que cada vez se hacen más arbitrajes ad hoc. Nosotros no nos damos cuenta porque no salen en los medios, pero estas empresas de peajes tienen la posibilidad de que cada año generan un nuevo arbitraje ficticio, solamente para que el Estado desembolse pagos para los árbitros, y no importa si la empresa pierde el arbitraje o el Estado lo pierde, lo que importa ahora es generar deuda, porque estas empresas, al saber que han adquirido un contrato, una concesión de peaje corrupta, lo que van a buscar es, de acá a algunos años, cuando estén en riesgo, se lo transfieren a una empresa en el extranjero o algún fondo de inversión que lo va a adquirir de buena fe y ellos se limpian de todo. Y como acá en Perú hay mega corrupción, va a tardar unos 2, 3, 4, 5 años en resolverse. Ya pasó con OAS, que le vendió su proyecto a Vinci, que dicho sea de paso, Vinci ha financiado a varios periodistas, ¿no? Nosotros hemos identificado que periodistas como Marcos Cifuentes, como Man Ray y como la hermana de Daniel Olivares, Luciana Olivares, han hecho publicidad para esta empresa transnacional Vinci, que es la dueña del peaje Lima Expresa, antes Línea Amarilla. Es decir, todos estos influencers que salen en YouTube ahora como medios independientes, en realidad son ahora los, digamos, periodistas asalariados de estas transnacionales. Es por eso que no se habla del tema de peajes, es por eso que todos estos periodistas independientes salen en medios a decir que no se pueden anular los contratos de peajes porque vamos a estar sometidos a indemnizaciones millonarias, ¿no? O sea, todo eso es falso. Los peajes se pueden anular porque han sido producto de la corrupción, pero lamentablemente estos periodistas independientes reciben dinero de publicidad de estas empresas transnacionales, entre ellas Vinci, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, ya les comenté que las empresas del Club de la Construcción que administran peajes utilizan los fondos de la ONP para hacer caja chica, y que también han logrado contratar a los abogados que antes defendían a la Municipalidad de Lima, ahora son los abogados que defienden a algunas de estas empresas de peajes, como Rutas de Lima y Línea Amarilla. Y en esa misma línea también ocurre que el organismo supervisor que debería velar por el cumplimiento de estos contratos, que es OCITRAN, también se encuentra capturado por estas empresas. Por eso, hasta el día de hoy, no hemos visto un juicio por indemnización contra las empresas de peajes.
Solamente nos hemos quedado viendo el juicio, la investigación de la Fiscalía Lavajato, ¿no? Yo soy un poco más crítico y considero que incluso las investigaciones de Lavajato pueden estar demorándose un poco, porque recuerden que la ONG que se llama Proética, que recibe fondos de gremios empresariales y de otras 2 ONGs, la ONG Proética llevó a cabo un proyecto que se llama Tarea Lavajato por $3 millones. ¿Qué significa esto? Que en algún momento un gremio de ONGs recibió $3 millones para acá en Perú levantar en medios el tema Lavajato, pero levantar en medios solo lo que a ellos les conviene, que se acusen solamente a políticos, que en la carpeta no se incluyan los peajes, solo contratos de mantenimiento o contratos de rehabilitación, y que no se sancionen a los empresarios, ¿no? Todos los empresarios están felices con su dinero afuera del país en cuentas offshore, ¿no? Lamentablemente creo que es la labor de la sociedad civil ahora que salgamos a empujar esos casos, ¿no? Y siempre van a encontrar gente que va a decir, no es cierto, a ver dónde están tus pruebas. Duden de esas personas. O sea, vivimos en Perú, acá hemos tenido megacorrupción. O sea, acá hemos vivido una situación en la que todos eran corruptos. Abogados, procuradores, fiscales, jueces, políticos, empresarios, todos, ¿no? Entonces, en esa línea, les quiero agradecer por esta oportunidad de haber comentado sobre el tema de peajes. Muchas gracias a mis colegas que han expuesto y hasta una próxima oportunidad, ¿no? Gracias. Agradecemos al señor Gino Román por su valiosa intervención. Ahora le daremos la cordial bienvenida a nuestro cuarto panelista, al licenciado Javier Fernando Arce Alvarado, parlamentario andino de Perú Libre, político, humanista, demócrata, defensor de los derechos humanos, líder gremial, social, defensor de la tierra y del medio ambiente, especialista, asesor y conciliador en temas políticos y sociales. Empresario, asesor y promotor en la lucha contra la pobreza, gestor de proyectos de desarrollo e inversión pública y privada. Recibámoslos con fuertes palmas, por favor. Quiero felicitar a nuestros expositores, a nuestros panelistas, agradecer la invitación de la bancada de Perú Libre, con quien en un acuerdo de unidad por amor al Perú hemos salido elegidos desde mi campo, desde mi área, como vicepresidente del Parlamento andino. Quiero exponer este punto importante, no poniéndome como autoridad, sino haciendo una reflexión, porque quien le habla es el presidente del Frente Nacional de los Pueblos Unidos del Perú. También he formado parte del FREDIP, el Frente de Desarrollo Integral de los Intereses de Lima Norte, y en la cual nos trae a recuerdos cuando el pueblo se levantó, en este sentido el pueblo de Lima Norte, donde injustamente pusieron una caseta de peajes de sur a norte y el pueblo organizado el año 2016, quemando llantas, madrugando, organizándonos, se puso de pie, enfrentó la corrupción y no nos equivocamos. Y es en ese sentido que debe quedar sentado la propuesta y la promesa como candidatos de que los actos de corrupción deben tratarse como se deben tratar, con la cárcel, con mano dura. Es en ese punto que ya no podemos exponer los temas técnicos porque lo han dicho nuestros expertos, pero nuestro Congreso de la República, buscando la unidad, debe sentar su posición clara y firme de lucha frontal contra la corrupción, de buscar no solamente la revisión, sino anular los contratos corruptos que nos han dado la razón y han dado la razón al pueblo, porque han estado o están expresidentes, alcaldes y autoridades presas por estos actos que afectan mucho al ciudadano. No podemos permitir que más de 20.000 millones de soles
estén por recuperarse. Hacen falta hospitales, carreteras, colegios. Y vamos a estar siempre discutiendo o viendo las leyes, contratando grandes estudios de abogados. ¿Y cuándo se va a hacer justicia para el pueblo? Hermanos, hermanas, yo pienso que ha llegado el momento de enfrentar juntos la corrupción y exigir a nuestro presidente de la República, al resto de bancadas del Congreso, porque la bandera es única, que estos peajes deben desaparecer. Esa es mi posición firme y clara. Nos cobran para entrar a nuestro distrito. ¿Y qué hace la Defensoría? ¿Qué hace la Contraloría General de la República? El pueblo ha dado su voto de protesta, su voto antisistema, y hoy lo representa nuestro presidente Pedro Castillo. Y es por ello, hermanos, hermanas, reflexionemos por esos dirigentes que han quedado sin vistas, que tienen los perdigones dentro de la piel, que hemos estado ahí batallando, y acá está también mi hermano Jesús Zambrano, quien también apoyó y fue líder del movimiento del Frente de Defensa de los Intereses de Lima Norte. Y es por ello, señores expositores, técnicos, parlamentarios, ciudadanos, dirigentes, me pongo no solamente como dirigente, sino como vicepresidente del Parlamento Andino, para que estos temas no queden en el aire, tienen que aterrizarse y lo más pronto posible. El pueblo, los transportistas, merecen una respuesta del pueblo, una respuesta de sus autoridades y una respuesta de su presidente. Muchísimas gracias. Agradecemos al señor Javier Arce Alvarado por su valiosa intervención. Hemos llegado al final del foro Viernes sin Censura. Agradecemos a cada uno de nuestros ponentes, panelistas y a cada uno de los que han participado de forma presencial y virtual. Esperemos que haya sido de gran aporte haber expuesto este tema tan importante y crucial para nuestro país. Muchas gracias.